Buen día, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 113. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura Puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez se estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Hoy tendremos la presentación de la jornada del centenario del doctor Ricardo Alegría junto a varios invitados, entre ellos la doctora Diana Quirindongo Martínez, investigadora e historiadora, doctora Clara I. Segarra Román, rectora del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, señora Lisette Martínez Arroyo, escritora e ilustradora, egresada de literatura del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, el profesor Miguel Rodríguez López, arqueólogo e historiador, profesor en la Universidad Ana G. Méndez, ex rector del Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, y el doctor Pedro Reina Pérez, historiador, escritor y periodista. Dirige la maestría en Gestión y Administración Cultural de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, y el Instituto de Invierno de Harvard en Puerto Rico. Sin más, comencemos nuestro coloquio de hoy. Saludos, Diana. Saludos. El doctor Ricardo Alegría mantuvo una lucha incansable por defender y divulgar la cultura puertorriqueña. Dedicó su vida a la investigación sobre los grupos o etnias que formaron al puertorriqueño, cada hallazgo en las excavaciones, el análisis de documentos, su lucha por el idioma español como lengua oficial de Puerto Rico, la creación de parques ceremoniales donde había existido aldeas indígenas, la redacción de proyectos para la preservación y conservación de estructuras históricas, el fortalecimiento de las costumbres y tradiciones, entre otras gestiones, aumentaban su pasión y su perseverancia para que cada puertorriqueño conociera su historia, la respetara, la amara y le sirviera al país con esmero y compromiso. Para conmemorar los 100 años de su natalicio, un grupo de colaboradores y conocedores de la obra de don Ricardo respondió a una invitación de la señora María López Vilella, directora del Museo de las Américas, para crear el comité Jornada Centenaria Ricardo de Alegría Gallardo. El propósito principal es divulgar la vida y legado de tan ilustre puertorriqueño, para que las generaciones actuales y las futuras no solo lo conozcan, sino que emulen varios de sus valores y hagan suya la defensa de la cultura puertorriqueña. Este grupo está integrado por 13 personas. El licenciado Ricardo de Alegría Pons, la señorita Patricia Alegría Tejeda, la señora Carmen S. Arroyo Sengotita, la doctora Carmen D. Hernández Vadillo, la señora María López Vilella, la señora Lisette Martínez Arroyo, la señora Isabel Pérez Montes, la doctora Diana Quirindongo Martínez, esta servidora, el doctor Pedro Reina Pérez, el doctor Sebastián Rubiú Lamarche, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela, la doctora Clara I. Segarra Román y la señora María de los A. Torres Díaz, que representan los campos de la cultura, la investigación, la academia, las artes, la preservación y conservación histórica, la historia, el folclore y la literatura, entre otros. Tras ellos, también varias instituciones o fundaciones que algunos dirigen, tales como el Museo de las Américas, el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y del Caribe, la Oficina Estatal de Conservación Histórica y la Fundación Cultural Inc., entre otras. El afiche conmemorativo fue realizado por la artista Flavia Marichal y auspiciado por la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades. Entre los diversos recursos que hemos creado para lograr los objetivos de esta celebración figuran la página Jornada Centenaria, la página de Facebook Centenario Ricardo Alegría y el canal de YouTube. La página de Facebook está llena de dinamismo y excelente información. Es editada por la señorita Patricia Alegría Tejeda. El canal de YouTube es una aportación del señor José Luis Maldonado. La página oficial Jornada Centenaria Ricardo de Alegría ha sido creada por un equipo de trabajo de 3 personas. Señor Wilfrido de Jesús desde Orlando, Florida, el señor José Fonseca y esta servidora. Se diseña y publica
con el propósito no solo de que se difunda la vida y el gran legado que ha dejado don Ricardo, sino que las personas puedan conocerlo en un ámbito de respeto, admiración y orgullo patrio, como el que sentimos todos los que lo conocimos y aquellos que estudian su obra. La imagen de don Ricardo Alegría, que se encuentra en la página de inicio o página principal, fue un arte realizado por el reconocido artista y serigrafista puertorriqueño Héctor Escalante. Veamos una breve presentación de la página Jornada Centenaria. Bienvenidos a la página oficial de la Jornada Centenaria Ricardo E. Alegría Gallardo. Te invito a que viajes conmigo a través de una vida llena de ideales, compromiso, altas ejecutorias, valores y un gran legado de quien es considerado uno de los más grandes pilares de la defensa de la cultura puertorriqueña. En la sección de introducción podemos encontrar el objetivo de la creación de la página, los nombres del comité organizador de la celebración de la jornada centenaria y un video producido por WIPR Canal 6 titulado Si me da el tiempo, sobre la vida del doctor Alegría. Del yacimiento arqueológico al testimonio oral, del museo al cine documental, Ricardo Alegría ha querido construir una memoria material y cultural de Puerto Rico. En biografía se presentan datos sobre su familia, nacimiento, infancia, estudios, profesión, obras relevantes, características de su personalidad y valores. En la sección Galería se desarrolla un ambiente especial. Es rica en fotografías, entrevistas, videos y audios, donde se crea una conexión especial de don Ricardo con los usuarios. Pueden conocer a don Ricardo a través de un video, una entrevista escrita, un programa radial y las fotografías que acompañaron su vida. Se presentan 87 fotografías recogidas en memoria familiar y memoria cultural. Además de entrevistas publicadas, tienen 9 videos entre entrevistas, programas especiales o reconocimientos a su persona. También 7 programas radiales conversando sobre diversos temas en el programa La Voz del Centro. En el legado podemos encontrar los artículos que publicara en su revista número 22, segunda serie, el Instituto de Cultura Puertorriqueña, rindiendo honor al que fue su fundador y primer director, el doctor Ricardo Alegría. En estos artículos se recoge una gran cantidad de información de la obra realizada, abarcando temas desde la defensa de la cultura, fundador de instituciones, los museos, patrimonio arqueológico, hasta la importante biblioteca de don Ricardo. En la sección de bibliografía se presenta información de sus publicaciones. También encontrarán imágenes de algunas de las mismas y de publicaciones recientes realizadas sobre él. Además, se integró una serie de enlaces a las bibliotecas digitales de varias entidades e instituciones universitarias del país como un recurso para investigaciones sobre su vida y obra. En calendario se divulgan las diversas actividades que se están llevando a cabo con motivo de la celebración de esta jornada centenaria del natalicio del doctor Alegría. Además de anunciar la actividad, en muchas ocasiones se ofrece una breve descripción, fotos o videos de la misma. Quisiera hacer unas aclaraciones, y es que en la sección de biografía
la doctora Carmen Dolores Hernández, quien escribió el libro Ricardo Alegría, Una vida en el 2002, redactó breves datos divididos en 8 periodos de la vida de don Ricardo, desde La fuerza del destino, que habla sobre su niñez, hasta sus últimos años, donde nos habla de un don Ricardo que en su última década seguía trabajando incansable para defender la cultura del país. Además, se incluyó información y varias imágenes en honores y reconocimientos. Hay una sección que no han podido ver en esta breve presentación y se llama Sobre don Ricardo. Esta contiene citas de expresiones realizadas por personalidades de varios países, videos con breves expresiones de conocedores de don Ricardo y experiencias vividas. Además, debido al inmenso respeto y agradecimiento del pueblo puertorriqueño a la figura de don Ricardo, en las redes sociales se han publicado una gran cantidad de entrevistas, cuentos, ensayos, conferencias virtuales y animaciones, exaltando su obra. Y hemos querido presentar una pequeña muestra a través de enlaces hacia estas publicaciones. Para finalizar con las secciones, en el calendario de actividades, debemos explicar que las actividades que acompañan esta jornada se llevan a cabo en coordinación con varias instituciones públicas y privadas, municipios y diversas personas, entidades y agrupaciones culturales. Se programan y presentan a través de diversos medios tecnológicos según nos pide la situación actual. Nuestras actividades comenzaron en abril del 2020 y debido a la situación de la pandemia del COVID-19, varias de nuestras actividades han sido reprogramadas, finalizando nuestra jornada centenaria en diciembre del 2021. Durante el 2020 y en el tiempo que ha transcurrido del 2021, se han llevado a cabo varias actividades. En noviembre, el Departamento de Educación de Puerto Rico le dedicó las fiestas de la puertorriqueñidad al doctor Alegría, llevando a cabo su apertura en el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Además, llevó a cabo el simposio virtual Centenario Ricardo Alegría junto a la Universidad de Puerto Rico, recinto de Bayamón, para maestros del sistema educativo público como parte de su desarrollo profesional. Los conferenciantes fueron la doctora Carmen Dolores Hernández, el arqueólogo Miguel Rodríguez y el artista Antonio Martorell, además de una breve presentación de integrantes del comité, entre ellos la doctora Mercedes López Baral. También se han unido a esta celebración varios municipios, entre ellos el municipio autónomo de Caguas, con el Festival Típico de Trovadores, a quien se le dedicó, entre otros grandes representantes de la cultura, al doctor Alegría. El municipio autónomo de Vega Baja ofreció la conferencia Ricardo Alegría en mi memoria por el doctor Carlos Áñez, el trabajo especial Ricardo Alegría, baluarte de la cultura puertorriqueña. Recientemente se presentó la conferencia Claves de Alegría por el doctor Pedro Reina Pérez y la presentación del libro La ciudad en el tiempo, 5 siglos de representaciones artísticas de San Juan, dedicado al doctor Ricardo Alegría y publicado por la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Todas estas actividades pueden verlas en la sección de calendario de eventos. En el mes de abril, cuando se cumplen los 100 años de su natalicio, se han unido también otras instituciones a la jornada centenaria. Entre las actividades que tenemos para el mes de abril figuran 14 de abril, foro virtual, celebración del centenario del doctor Ricardo Alegría desde la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina. El mismo 14 de abril, homenaje a Ricardo Alegría por la Asociación de Historia del Viejo San Juan y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe, de la cual abundará la doctora Segarra más adelante. El 15 de abril comienza la exposición Las 100 Alegrías de la Liga de Arte de San Juan. El 16 de abril, transmisión del documental 100 a 500, Ricardo Alegría, Isleta de San Juan, del Museo de las Américas. El 17 se transmitirá la conferencia Ricardo Alegría, His Culture Legacy, por el Taller Puertorriqueño en Filadelfia. Y el 30 de abril tenemos el conversatorio El impacto de la obra del doctor Ricardo Alegría en República Dominicana, una transmisión desde nuestra isla hermana. Para conocer las actividades que se estarán realizando hasta diciembre del 2021, pueden visitar nuestra página y la de Facebook Centenario Ricardo Alegría, debido a la actualización constante de los anuncios y de las actividades que estamos realizando. Queremos agradecerle a más de 30 instituciones, corporaciones, entidades, personas y grupos culturales, porque sin ellos no hubiese sido posible crear una página como la que tenemos de Jornada Centenario Ricardo Alegría. Y quisiera cerrar esta breve presentación indicando lo siguiente. Esta jornada centenaria
refuerza en algunos y despierta en otros el agradecimiento a un hombre que con su pensamiento siempre acorde con sus acciones demostró una fe inquebrantable en que conocer y defender la cultura de cada pueblo es vital para su existencia. Gracias. Gracias, doctora Grindongo. Vamos ahora a pasar a la doctora Clara Segarra para que nos hable un poquito sobre las actividades que tiene el centro. Saludos, doctora Segarra. Está en mute. Perdón. Buen día a todos. Como rectora del Centro de Estudios Avanzados, hemos estado en colaboración con la Asociación del Centenario, al cual también pertenezco, y tenemos, hay una serie de actividades en grupo y entendemos, ¿verdad?, que ha sido una ardua labor de todos los miembros del comité de comenzaron en este proceso, pero con relación al centro como tal, hemos estado trabajando junto a la Asociación de Historia del Viejo San Juan, la cual está a cargo de la doctora Carmen Alicia Morales. Se ha coordinado un homenaje a don Ricardo Alegría para el día 14 de abril de 2021 a las 6:30 por Facebook, así que están todos cordialmente invitados. Esa actividad va a estar prácticamente, ¿verdad?, transmitiéndose desde el Instituto de Cultura y va a ser para beneficio, ¿verdad?, de todos. Va a tener una audiencia, una capacidad para 200,000 personas. Así que esa es una de las que el centro está de lleno, aunque estamos, ¿verdad?, colaborando en equipo. La del 14 es la que el centro está directamente con todos nosotros. También está, aparte de eso, tenemos también la actividad también que es parte de la jornada del centenario, la publicación del libro sobre don Ricardo. Ese libro está ahora mismo en edición. Esperamos que para fin de año esté. Ahí está trabajando arduamente la señora Isabel Pérez. Es básicamente un libro que va a estar dirigido a todas aquellas personas que fueron allegadas a don Ricardo Alegría y que de una forma u otra compartieron su vida, su desempeño y sus ilusiones con todas sus gestiones, ¿verdad?, con relación a la cultura. Y esperamos, ¿verdad?, que ese libro esté ya básicamente para el mes de diciembre, esperamos. Tenemos como la tercera actividad, ¿verdad?, que estamos en conjunto con la Asociación del Centenario. Tenemos lo que es el certamen de la talla representativa de lo que es, ¿verdad?, don Ricardo Alegría. Y en esa actividad, básicamente, lo que vamos a hacer es un certamen en el cual tendremos premios en metálico, y lo que estamos buscando, ¿verdad?, es que estamos invitando a todos los talladores en Puerto Rico a que se unan, ¿verdad?, y participen de este certamen, de manera que puedan hacer una talla de don Ricardo de un aproximadamente de 7 pulgadas y demás. Y esperamos, ¿verdad?, que estas próximas semanas, ya para el mes de junio y julio, deben estar saliendo las invitaciones. Se ha estado llamando a los diferentes talladores para que sepan y conozcan, y van a haber premios en metálicos. Se espera que para el 4 de noviembre, ¿verdad?, se pueda ya establecer un jurado y que podamos para el mes de 19, pues ya para noviembre, poder estar seleccionando, ¿verdad?, la talla que cumpla, ¿verdad?, con las exigencias del comité para el mismo. Así que también tenemos las premiaciones, como le dije. Y básicamente esas son las 3 actividades que el centro está programando, ¿verdad?, con el centenario, y esperamos, ¿verdad?, que hacemos la aportación en todas las otras actividades que yo sé que mis compañeros van a estar más adelante especificando. El centro continúa como el sueño de don Ricardo, trabajando arduamente para nosotros continuar el sueño de él, ¿verdad?, y que era
crear este centro para maestrías y doctorados, que fuera un centro, ¿verdad?, de cultural, donde se llevaran a cabo actividades, y este es el proceso que estamos llevando ahora mismo. Así que, sin nada más por el momento, ¿verdad?, les dejo entonces a Diana con ustedes. Sí, gracias, doctora Segarra. Ahora le vamos a dar paso a la señora Lisette Martínez Arroyo con el tema Ricardito el coleccionista. Bueno, buenos días a todos. La pregunta que se me hizo es cómo surge esta idea de un libro para niños sobre la figura de Don Ricardo. Ahí está la portada. Y fue pues como parte del Comité del Centenario, queríamos llevar a las nuevas generaciones la figura de Don Ricardo, o sea, qué representaba él, que nunca olvidáramos, ¿verdad?, todo lo que él trabajó por nuestra patria, todo lo que él nos enseñó sobre la historia, sobre la arqueología, sobre la antropología, la cultura, los cuentos, el folclore. Todas esas cosas nunca las olvidáramos para que siempre estemos orgullosos, ¿verdad?, de ser puertorriqueños, y también que los niños puedan ahí reconocer una serie de valores que rigieron la vida de Don Ricardo y que lo hacen a él tan importante y lo llevan a que cuando él se convierte en un adulto, pues él se convierte en todas estas cosas para nuestra patria. Como dije antes, un educador, un escritor, un historiador, un antropólogo, un arqueólogo. Y yo creo que pues lo más importante que vemos es, ¿verdad?, que él soñaba desde pequeño, porque él leía mucho y él era bien soñador y estaba siempre metido en su cabeza soñando con ideas y con otros países y otras culturas. Y eso es bien importante para los niños, saber que los sueños son bien importantes y que no hay sueños pequeños, porque de esos sueños más adelante vamos a poder lograr hechos, obras, vamos a construir países, vamos a construir culturas, y pues de ahí es que surge esta idea. Y entonces pues yo me centré en algunas características de Don Ricardo como niño, que yo vi que luego se convierten en todo lo que él va a hacer para nosotros en Puerto Rico. Y algunas de esas, esa curiosidad infinita que él tenía, ese amor tan grande por la lectura, y no era solamente esa sed de aprender, sino que bien importante era compartir ese conocimiento, que eso es fundamental, porque yo diría que de todas las cosas que fue Don Ricardo, y él fue tantas y tantas cosas, lo primero que él fue es un educador, porque desde niño él en su casa montó un museíto para sus amigos, donde él podía exhibir sus tesoros, y esas son las semillas que luego vamos a ver en Don Ricardo ya fundando instituciones de aprendizaje, como es el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico, el Museo de las Américas, los centros culturales que él funda cuando está con el Instituto de Cultura. O sea, todos estos son lugares donde se puede repartir el conocimiento, se puede intercambiar ideas y se mantiene la cultura viva para que no se muera. Y todas esas cosas pues se ven desde que él es niño. Esa sed de compartir y no quedarse con el conocimiento, esa sed de buscar más allá, de aprender siempre más, de leer. Y este dibujo que ven ahí yo lo quería mostrar porque yo tengo unos talleres para jóvenes adultos con diversidad funcional y los llevamos al Museo de las Américas. Y como ya les dije, ese museo lo fundó Don Ricardo. Fuimos a algunas salas a ver la colección permanente. Entonces, el taller era que los chicos tenían que dibujar lo que más les haya impactado de lo que ellos habían visto en las diferentes colecciones que visitamos. Y cuál no sería mi sorpresa cuando esta niña me dice que ella lo que quiere dibujar es al señor de la camisa blanca. Yo me quedo pensando, pero ¿quién será este señor de la camisa blanca?
Y entonces es que me recuerdo que hay una figura como un cabezudo de don Ricardo a la entrada de la Sala de las Artes Populares del museo. Y ella lo dibujó, como lo ven ahí. Y es como para mí una prueba de que la figura de don Ricardo sigue viva, ese espíritu de aprender, ese espíritu de enseñar, sigue ahí guiándonos desde donde quiera que esté. Y entonces por eso les quería compartir ese dibujo a ustedes. Bueno, pues eso es todo para mí. Gracias por la oportunidad. Gracias, Lisette. Ahora estaremos pasando con el arqueólogo Miguel Rodríguez, que nos va a hablar sobre don Ricardo, el arqueólogo y el educador. Así es. Muy buenos días a todos los que nos están escuchando. Yo tuve la oportunidad, la honrosa oportunidad de estar muy cerca de don Ricardo Alegría desde muy temprano en mi juventud, como estudiante, que fui de él, colaborador en proyectos arqueológicos, colaborador en proyectos de diferentes tipos, culturales, en las luchas de él por el idioma español, y luego pues eventualmente fui profesor del Centro de Estudios Avanzados, y luego por varios años, por 15 años, fui su rector también. Creo que el trabajo de don Ricardo Alegría en educar a toda una generación, o varias generaciones, ¿verdad? Porque don Ricardo vivió muchos años y tuvo la oportunidad de educar a muchas generaciones de puertorriqueños y puertorriqueñas sobre la importancia de nuestra historia, de nuestra arqueología, de nuestra cultura, de nuestra literatura. Y creo que esa es una de las enseñanzas más grandes que él nos mostró cuando hablaba de arqueología. Nos hablaba no solamente de sus descubrimientos y sus hallazgos, sino nos hablaba de los anteriores, los que le habían precedido, de don Adolfo de Hostos, del doctor Irving Raus, de Benigno Fernández García, de diferentes personalidades puertorriqueñas que habían hecho sus aportaciones en la arqueología, y claro, las de él también. Y siempre nos enseñaba que había que recordar los que habían precedido, nos habían precedido, ¿verdad? En términos de diferentes áreas. En el caso de la arqueología, muy claro. Él fue quizás el primer arqueólogo profesional, estudió arqueología en la Universidad de Chicago y luego su doctorado en la Universidad de Harvard. Y en vez de quedarse por allá, que pudo haberse quedado, ¿verdad?, como profesor o como arqueólogo, investigador, decidió venir a Puerto Rico para fundar instituciones que promovieran el conocimiento del pasado, de la historia, de la literatura, de nuestras raíces arqueológicas, de la herencia africana en la cultura puertorriqueña. Yo creo que, como dijo Lisette, desde muy joven él tenía eso bien claro. Tiene que ver quizás con la familia que tuvo, sus padres. Siempre en su casa se hablaba de historia, de cultura, y se promovía. Y conoció a grandes figuras del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX en su casa, y creo que eso lo proyectó a él para tener la fuerza, la convicción, los sueños, ¿verdad?, decimos nosotros, de poder lograr esas instituciones que recordaran a los puertorriqueños su herencia, su historia, su cultura. Y para mí, don Ricardo, desde el punto de vista arqueológico, desenterró, ¿verdad?, excavó esos cimientos de nuestra identidad puertorriqueña que estaban ocultos. Nadie le daba importancia a los pedazos de cerámica que encontraban otros arqueólogos, o en la cueva de María la Cruz, en el yacimiento de Hacienda Grande, a las piedras con petroglifos del Centro Ceremonial de Caguana. Sin embargo, él no solamente lo rescató, sino lo permitió que el Instituto de Cultura abriera esos lugares como parte de educación de nuestra juventud, de un lugar de aprecio del pasado y de sentir orgullo de eso. La gente le decía, pero los puertorriqueños no tenemos indios como los mayas o como los aztecas, pero tenemos nuestros taínos, tenemos nuestros indios arcaicos, que son los nuestros, y cada país defiende y promueve lo suyo, ¿verdad? No todos los países del mundo tienen indios mayas ni egipcios, ¿verdad?
Así que yo creo que él estaba muy claro en eso, que teníamos que partir para poder apreciar la cultura y la arqueología mundial, tenemos que partir de lo nuestro, de lo de Puerto Rico, del Caribe. Esa era su base, ¿verdad?, de apoyo. Y finalmente yo diría, ¿verdad?, que este esfuerzo que se está haciendo, este centenario, que hay que continuar obviamente porque su obra va a seguir y el impacto de su obra está en sus instituciones, que están vivas. Lo hemos visto dentro de la pandemia, han podido sobrevivir y echar para adelante y divulgar, ¿verdad?, los estudios, el caso del Museo de las Américas, de los centros culturales en los pueblos, de los municipios, porque don Ricardo de verdad ciertamente fue uno de los 10 puertorriqueños más importantes del siglo XX. ¿Por qué yo digo eso? Porque fue el que nos definió a nosotros el carácter cultural, nuestra identidad cultural, quiénes somos los puertorriqueños en términos de la sociedad puertorriqueña, de la cultura, de nuestras aspiraciones, nuestro orgullo por lo nuestro. Y él nos enseñó eso a todos los puertorriqueños, no solamente, ¿verdad?, porque tenemos puertorriqueños distinguidos en la política. Bueno, de los 10 puertorriqueños, esos que yo digo, bueno, pues ahí está don Luis Muñoz Marín, Pedro Albizu Campos, Barbosa, pero él abarcó con la lucha cultural a todos los sectores de la población puertorriqueña. Y creo que todos estamos en agradecimiento a don Ricardo, y por eso lo recordamos en el centenario, y por eso lo vamos a recordar todos los años que podamos, ¿verdad? Eso no, el legado de él no va a perecer porque va a ser eterno. O sea, yo creo que fue tan importante que lo vamos a recordar de aquí a 100 años más, claro que sí. Así que muchas gracias y espero que podamos participar en todas esas actividades que se han mencionado, que se van a hablar sobre el centenario de don Ricardo. Gracias, Diana. Gracias, Miguel. Excelente. Ahora vamos a pasar con el doctor Pedro Reina Pérez, quien nos va a hablar sobre don Ricardo Alegría y la cultura. Saludos, Pedro. Hola, buenos días. Encantado de estar aquí. A mí casi no me toca tarea, ¿verdad? Ricardo Alegría de la cultura, para ser el último que habla. Bueno, yo creo que es importante entender que la trascendencia de la figura de don Ricardo se da en un contexto histórico específico. Esto lo digo porque para nosotros desde el siglo XXI es muy fácil y muy común poder hablar de la cultura puertorriqueña y de la puertorriqueñidad sin que haya cuestionamientos, sin que haya dudas, porque somos productos, ¿verdad?, en el sentido histórico de eso, pero en el momento que Alegría se vuelve un agente cultural, y cuando uso el término agente cultural me refiero a una figura que incide en la esfera pública en Puerto Rico desde distintos ángulos, con un mensaje específico, es importante entender que en el momento en que lo hace, estas palabras, cultura, puertorriqueñidad, no tienen tracción en el discurso público, no tienen lugar en el currículo de las escuelas. Esa es una de sus grandes innovaciones, ¿verdad? Aquí podríamos pasar toda la mañana hablando de los haberes académicos de Ricardo Alegría, pero yo creo que hay que destacar que una de las cosas que lo hizo él una figura tremendamente efectiva fue que él escogió claramente cuál era el mensaje en el sentido, ¿verdad?, comunicativo, y cuáles eran los canales a través de los cuales él quería llevar ese mensaje. Es importante recordar que en la primera mitad del siglo XX puertorriqueño el proyecto era la americanización de los puertorriqueños, no era educar sobre la puertorriqueñidad. Así que nuestros estudiantes en las escuelas públicas no tenían necesariamente libros de historia de Puerto Rico, no conocían de figuras destacadas de la historia de Puerto Rico. Podían conocerlo a través de otras fuentes, en su casa, en su barrio, en su iglesia, en las distintas instituciones comunitarias o sociales a las que pertenecieran, pero a nivel de todo Puerto Rico eso no existía porque deliberadamente nuestro sistema educativo estaba orientado en otra dirección, en la dirección de hacernos buenos sujetos estadounidenses, digamos, ¿verdad? Porque hasta 1947 la americanización fue la política pública del Departamento de Instrucción Pública. Así que Alegría, además de ser arqueólogo, además de ser antropólogo, se vuelve una especie de agente comunicador, porque él escoge muy bien, ¿verdad? Él define muy bien su mensaje. Como bien dijo el arqueólogo Miguel Rodríguez, pues él viene de la arqueología, viene de la cultura material, viene de una idea bien concreta de lo que es la huella histórica de un pueblo. Y él rápidamente se da cuenta que esos vacíos que tenía
el currículo y el puertorriqueño común y corriente había que llenarlo. Claro, cambia el gobierno y él aprovecha el momentum que tiene el Partido Popular Democrático cuando gana. Y yo creo que eso es lo primero que quiero destacar. Durante esos años que él dirige el instituto entre 1955 y 1973, don Ricardo identifica que a Puerto Rico, por ejemplo, hay que dotarlo de museos, porque los museos son espacios educativos y son lugares de preservación. Y él crea museos muy sencillos. Había un museo rodante, que era un museo que se montaba en cada una de las plazas de los pueblos, que llevaba serigrafías enmarcadas y que le permitía a los estudiantes de las escuelas simplemente pasar por un pequeño espacio contenido y ver algo que no veían. Para mucha gente, aunque ustedes no lo crean, y yo llevo 23 años enseñando en la Universidad de Puerto Rico, ir a un museo es una experiencia nueva. Yo tengo estudiantes en estos 23 años que yo he trabajado en la universidad, que van a un museo por primera vez cuando llegan a la universidad. Y estos son jóvenes que están socializados de muchas maneras, que cuentan con más recursos. Así que imagínense 40 años, 50 años atrás, 60 años atrás. Así que don Ricardo crea, en los pequeños centros culturales que crea una red de centros culturales, discretos, humildes, modestos, pero en esos centros ocurrían actividades. Por eso me refiero a él como un agente cultural, porque inmediatamente él crea no solamente un programa de museos, crea un programa de artes populares, porque como buen arqueólogo, él le quiere comunicar a la gente, oye, ser puertorriqueño es algo que tiene verificación histórica, no es algo que yo me inventé, somos puertorriqueños porque estamos aquí hace tiempo. Y ahí se vale de la arqueología, ¿verdad? Para ir bien para atrás y decir, los primeros puertorriqueños eran así, pero también va al presente y dice, y los puertorriqueños hoy día somos así, tenemos que mirar estas cosas, nuestra cultura material, que no era la misma en el barrio Coabey de Jayuya que en Loíza, porque en los años 50 Loíza estaba bien lejos de Jayuya, pero en cada uno de esos lugares había tradición, en cada uno de esos lugares había evidencia histórica, y él decide que eso merece ser resaltado y crea un programa de artes populares. Lo mismo hace con la música, lo mismo hace con el baile, con las artes visuales y con las publicaciones, porque nunca deja de ser académico y siempre produce para la academia, para la universidad. Por eso hay una revista del Instituto de Cultura que tiene también, ¿verdad? Estaban las revistas en la primera revista del instituto, pero también había una revista de música del Instituto de Cultura. Y poco a poco, si se fijan, estos son como bloques Lego con el que él empieza a montar un proyecto. Un proyecto que tiene aciertos y desaciertos, porque ciertamente se emprende con un impulso extraordinario y tiene un impacto extraordinario, porque nosotros, la generación que crece, digamos, 20 años después que él empieza esto, que vamos a la escuela en los años 70, ya tenemos un vocabulario para hablar de lo puertorriqueño. Ya hay libros en nuestros currículos para estudiar estudios sociales y saber los cacicascos. Eso no le pasó a mi mamá, a la generación anterior. La generación anterior crece en 2 canales y adquiere mucho de este conocimiento ya no en la escuela, sino en las actividades públicas, ¿verdad? Nosotros no concebimos ir a alguna actividad que tenga como apellido cultural si no hay artesanos, por ejemplo. Sea una iglesia que haga la verbena de la Virgen de lo que sea, o sea una comunidad que está celebrando, ¿verdad? Alguna tradición local, nosotros esperamos que allí haya una feria de artesanías, aunque sean 3 mesas con 4 personas haciendo algo. Y eso es un vocabulario interdisciplinario, multimodal, de cosas que hablan de lo que somos los puertorriqueños. Así que lo último que quiero destacar de Alegría, ¿verdad? Además de, como dije, entenderse a sí mismo como un agente cultural, una persona que tiene que crear contenidos y ponerlos a correr por la radio, por la televisión, por los centros culturales, por los museos, etcétera, es la dimensión más humana de él. Don Ricardo fue, en el estricto sentido, un diplomático, porque todo esto que él estaba haciendo se hacía con capital político. O sea, esto se hizo con fondos públicos, esto se hizo con gobiernos de más de una administración, porque si bien él estuvo mucho tiempo bajo la administración del Partido Popular Democrático, se quedó cuando ganó don Luis A. Ferré y trabajó hasta 1973, ¿verdad? Porque entendía que su compromiso patriótico lo obligaba a eso, y luego se mueve al Centro de Estudios Avanzados, que es su próximo proyecto, del cual yo soy egresado de maestría y doctorado, y también participa de la creación de otros proyectos como la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades, que es una de las coauspicadoras de esta iniciativa, donde yo trabajé 5 años, y el Museo de las Américas también.
Entonces digo que es un diplomático porque él entendía que había que hablar con todo el mundo. Y a pesar de que la gente pensaba que don Ricardo era de un sabor, lo cierto es que don Ricardo privadamente, cuando nadie lo estaba mirando y cuando las cámaras estaban apagadas, estaba hablando con todo el mundo. Estaba hablando con sus opositores partidistas, estaba hablando con personas que no participaban de su proyecto y mantenía los canales abiertos y uno solamente lo entendía cuando se daba cuenta que a él lo llamaba el gobernador de turno para consultarle cosas o lo llamaban de distintos lugares para consultarle cosas. Y por eso él siempre entendió que esa comunicación era importante. Una anécdota es que cuando en 1993 el National Endowment for the Humanities le concede la medalla Frankel, el presidente es el presidente Clinton, y Alegría entendía perfectamente lo que significaba enfrentarse cara a cara con el presidente de Estados Unidos y le lleva una carta a la mano diciéndole vamos a hablar de la descolonización de Puerto Rico. O sea, yo estoy aquí, todo lo que usted quiera, pero hablemos de política, hablemos de estas cosas. Entonces, yo creo que eso es una dimensión de la que conoceremos más cuando, por ejemplo, se publique un día el epistolario de Ricardo Alegría, que sé que es un proyecto que está por ahí en algún lugar, porque debe publicarse, porque don Ricardo se escribía con un fracatán de gente dentro y fuera de Puerto Rico. Y creo que el día que se publique ese epistolario vamos a ver que el abanico de comunicación de Ricardo Alegría y los lazos vinculantes que tenía con su entorno social eran enormes. Así que hasta ahí lo dejo para que Pablo nos diga si tenemos preguntas de la audiencia. Gracias, Pedro. Quiero resaltar en breves palabras, ¿verdad? La página que la doctora Quirindongo estuvo proyectando ahorita y que pues se presentaron algunas imágenes en esa página, resalta la vida de don Ricardo y tiene una información muy valiosa, ¿verdad? Muy interesante, tiene fotos, tiene videos. Invito a nuestro público a que pasen, la observen, la visiten, también que visiten la página en Facebook, le den like. Y nada, aquí hay un conocimiento que gracias a personas como ustedes se está proyectando y se está propagando al público general, y eso es bien importante. La gente está interesada mucho en las próximas actividades. Yo sé que la doctora Quirindongo las mencionó, pero nos gustaría volver a darle un repasito a esas actividades. Ok. Las actividades que van a haber durante este mes de abril, yo quiero recordarles a todo el mundo que las actividades del centenario, de la jornada centenaria, son actividades que van a seguir hasta diciembre del 2021. Pero durante el mes de abril, el 14 de abril, foro virtual, celebración del centenario del doctor Ricardo Alegría desde la Universidad Ana Gemen de Recinto de Carolina. También el 14 de abril, homenaje a Ricardo Alegría por la Asociación de Historia del Viejo San Juan y el Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. El 15 de abril comienza la exposición Las 100 Alegrías de la Liga de Arte de San Juan. El 16 de abril, transmisión del documental 100 a 500, Ricardo Alegría, Isleta de San Juan del Museo de las Américas. El 17 se transmitirá la conferencia Ricardo Alegría, His Culture Legacy, por el Taller Puertorriqueño de Filadelfia. Y el 30 de abril, el conversatorio El impacto de la obra del doctor Ricardo Alegría en República Dominicana, que va a ser una transmisión desde República Dominicana. Es bien importante porque son dos países que se han unido a esta jornada centenario, que ha sido República Dominicana y el Taller Puertorriqueño desde Filadelfia. Recuerden continuar visitando la página en el área de actividades, porque hasta diciembre vamos a seguir promoviendo todas las actividades que tenemos. Pablo, a mí me gustaría, yo sé que nosotros invitamos al doctor, al señor Carlos Ruiz para este coloqueo, y yo sé que él dijo que te ibas a decir algo. Sí, no, bueno, de parte del Instituto de Cultura Puertorriqueña, pues nosotros estamos bien orgullosos, no solamente porque don Ricardo fue el gestor de esta institución, sino por todo ese legado y toda esa obra monumental que él creó y que hoy día estamos disfrutando y que seguimos presentando a los puertorriqueños, porque si hay algo importante, ¿verdad?,
que nos enseñó don Ricardo es que pues nosotros, al ser puertorriqueños, somos un grupo que tiene una cultura, que tiene un conocimiento y un acervo que es importante conocer. El público me sigue preguntando, ahora quieren saber unos aspectos más personales. Yo sé que algunos de ustedes interactuaron con don Ricardo mientras, pues, en vida, en diversos aspectos, y pues me piden que hablen sobre don Ricardo como ser humano, como persona. Yo tengo una anécdota, si puedo añadirla, Claro. en tanto don Ricardo y la niñez, por ejemplo. Yo también, como estudié en el centro y estuve bastante cerca de él, tuve esa dicha, y les puedo decir que él nunca estaba demasiado ocupado para atender a los niños. O sea, cuando el centro es un sitio tan bonito que los turistas vienen, la gente de las escuelas vienen y se entran, y cuando entras es como un mundo maravilloso porque tiene ese patio interior tan bello, los arcos, es como si entraras a otra dimensión. Y la gente siempre entra y como por accidente, y él nunca estaba demasiado ocupado para atender grupos de niños, para llevarlos por allí, mostrarles el centro, escuchar sus preguntas, hablar con ellos. Y en otro momento yo estaba allí con un libro y yo estaba sentada en uno de los banquitos leyendo un libro de África que me había llegado, y yo estaba bien emocionada de las culturas antiguas de África. Y entonces él pasa por allí y se sienta allí conmigo y empieza a ver el libro, me empieza a preguntar del libro, y le brillaban los ojos porque él nunca dejó de ser un niño en términos de esa curiosidad y esas ganas de aprender todo y abarcarlo todo. Bueno, yo le tuve que prestar el libro, punto. Yo no lo pude terminar de leer, él ya se lo llevó, y cuando él ya lo examinó, lo leyó y todo, después ya me lo devolvió. Pero es que él nunca perdió ese gusto por el aprendizaje y esa curiosidad que lo ponía a nivel también de los niños. Y eso fue una de las cosas que a mí más siempre me ha impactado de don Ricardo. Gracias, Lisette. ¿Alguna otra? Yo quisiera, ¿puedo decir algo? Sí. Yo creo que, como dice Lisette, don Ricardo, que yo estuve muy cerca de él por años, por muchos años, siempre tenía tiempo para escuchar y atender a los jóvenes y a los niños, ¿verdad? Obviamente, porque siempre me decía, Miguel, no, si alguien me llama, un académico, yo le puedo decir que no, que yo hablo con él después, ¿verdad? Pero si hay un grupo de niños esperándome, yo los tengo que atender y hablarle, porque quién sabe si ahí va a estar el futuro arqueólogo principal de Puerto Rico, la futura Julia de Burgos, y esos niños y esos jóvenes el impacto de que él les hablara no lo iban a olvidar nunca, porque era un impacto grande, y él dice, no, siempre hay que tener la oportunidad de atender a los niños cuando vengan a hablar con uno, y yo creo que nosotros hemos aprendido de eso también, la importancia de atender las preguntas que te hacen, aunque sean sencillas, pero es mejor atender a un grupo de jóvenes, de estudiantes, de niños, porque ese es el futuro de la cultura, y hay que orientarlos, hay que estimularlos, y esas experiencias nunca se olvidan. Yo creo que yo les he hablado, ¿verdad?, a muchos casos de personas que son maestros de historia, me dicen, la primera persona que me habló a mí de historia fue don Ricardo Alegría, del orgullo que se sentía él por hablar de estas cosas, y yo pues me sentí tan impresionado que seguí su mundo, su carrera. Así que yo creo que, como hemos dicho aquí también, y lo dijo Pedro, lo ha dicho todo el mundo, don Ricardo era un educador, un comunicador, era un investigador incansable y tiene unos méritos increíbles, ¿verdad? Porque logró descubrir desde el punto de vista arqueológico unos hallazgos que no se conocían, etcétera. Pero su gran importancia, yo creo, dos cosas, la comunicación de todas de esas cosas, la educación y la fundación de instituciones, porque si él no hubiese fundado instituciones, pues lo que él sabía o lo que él podía aportar a la cultura se hubiese perdido. Y sabemos ahora mismo está el Instituto de Cultura, que con muchas dificultades ha seguido echando para adelante, ¿verdad? Con problemas económicos, etcétera. La Escuela de Artes Plásticas, en cierta medida el Centro de Bellas Artes también, que le ayudó también a formar. Los centros culturales han tenido, ¿verdad?, un bajón, pero
Los municipios han también asumido esas responsabilidades de promover la cultura desde el punto de vista de los pueblos. El Centro de Estudios Avanzados, que ha continuado, o sea que, y él nos decía, si no se funda una institución, pues lo que uno puede hablar o lo que uno puede aportar a veces se pierde con el tiempo. Pero las instituciones se supone que sobrevivan el tiempo, ¿verdad? Y yo creo que las instituciones culturales del país, por más que han sido a veces atacadas, el poco recursos que se le asigna, son un frente de lucha para todo el mundo, ¿verdad? Cada vez que hay una situación en Puerto Rico cultural que hay que defender, pues rápido salen las instituciones culturales que están ahí y tenemos que apoyarlas con todas las dificultades que pueda haber, con todas sus aciertos y desaciertos. Tenemos que apoyar esas instituciones que don Ricardo creó tan importantes para la cultura puertorriqueña. Gracias, Miguel. Pedro. Para quien quiera constatar lo que acaban de decir Lisette y Miguel en el documental Si me da el tiempo que hicimos nosotros en el 2004, después que salió una entrevista larga que yo publiqué sobre él que se llamaba ahora se me olvidó, se llama Si me da el tiempo el documental, pero ahora mismo estoy teniendo un senior moment, vuelvo ahora, pero la película la hizo la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública y estábamos filmando un día en el centro y había una visita del Colegio Maristas de Guaynabo y nosotros interrumpimos la filmación para dejar que don Ricardo fuera a darle un saludo a los niños, pero el saludo se volvió una mini conferencia e inmediatamente nos dimos cuenta que lo teníamos que filmar. Quien ve el documental piensa que fue deliberado, pero fue completamente incidental. Él se mete en el teatro y el camarógrafo agarra la cámara y lo interesante no es ver a don Ricardo hablando, de eso lo hemos visto todo el tiempo, es la cámara mirando a los niños mientras don Ricardo está hablando. O sea, esa toma de los niños así observando a don Ricardo hablar es extraordinaria. Y ahora me acuerdo el título de mi libro es La semilla que sembramos. Y es don Ricardo era una persona que cultivaba relaciones con todo el mundo y tenía una política, como bien dijo Miguel, de puertas abiertas. Las personas llegaban al centro, como dijo Lisette, y podían terminar sentados en la oficina de él. Yo tengo una anécdota de que una colega de la universidad me llamó un día y me dijo que estaba en Puerto Rico la rectora de la Universidad de las Islas de las Antillas Holandesas, la doctora Lidia Merencia, y me llamó para decirme que la doctora Merencia quería conocer a don Ricardo si se podía. Y yo llamé a la oficina y él no estaba, y estaba en la casa y lo llamé. La cuestión es que yo terminé sentado esa misma tarde, una hora más tarde, en la sala de don Ricardo con la doctora Lidia Merencia, que no podía creer que en una hora y media ya hubiese conseguido que Alegría le diera audiencia. Estábamos sentados allí en su casa. Ella tenía una cámara, yo filmé parte de la conversación porque ella me lo pidió y creo que fue una de las últimas actividades antes de que él enfermara. Así que esto me hace pensar que lo que estoy relatando ocurrió más o menos en el 2011. Pero así de fácil era terminar frente a él. Él era una persona que no tenía problemas para conversar. Cualquiera que lo hubiera visto caminando por el Viejo San Juan lo sabe. Él salía todas las tardes de su oficina, como a las 3 para ir al correo y bajaba por la calle El Cristo, y eso era como una peregrinación que terminaba en el antiguo correo, y en el camino mirarlo era una maravilla porque él se detenía a hablar con todo el mundo. El poeta Edwin Reyes, el fenecido poeta Edwin Reyes me contó una vez que él soñaba con tener una cámara y hacer un recorrido, ¿verdad? Como persiguiendo a don Ricardo por el Viejo San Juan sin ningún libreto, simplemente dejarlo que caminara y él ir atrás y filmar todas las interacciones que tuviera, porque así de ricas eran. Pablo. Diana. Pablo, es que me gustaría darle las gracias a todo este equipo de trabajo. Sí, claro. y a los integrantes que no están en este programa de hoy, porque la verdad que es una labor enorme con la Jornada Centenaria de Dr. Ricardo Alegría y todo lo que nos queda, además de todas las instituciones que se han estado uniendo para formar parte de las actividades de esta Jornada Centenaria. Quiero agradecerle especialmente al arqueólogo Miguel Rodríguez, porque cada vez que le hemos solicitado a Miguel que nos apoye en cualquiera de nuestras actividades para hablar sobre don Ricardo o cualquier otra línea en que lo necesitamos, Miguel ha estado ahí. Así que Miguel, muchas gracias, porque ha sido nuestro invitado eterno
que aún como no siendo, aunque no es parte del comité, ha sido nuestro invitado eterno en todas las actividades que le hemos solicitado que estés. A todos, de verdad, muchas gracias. Continuaremos con nuestras actividades. No, gracias, Diana. Y también nosotros, de parte del ICP, les agradecemos a todos ustedes por toda esta labor que están realizando, que ha sido excelentísima. Y nada, hay que continuar viviendo y promulgando nuestra cultura. Aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloquio será el martes 6 de abril a las 7 p.m., cuando hablaremos sobre los preparativos del Congreso Internacional de Historia de San Juan, 500 años de su fundación. Por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes estos coloqueos repletos de cultura. Gracias y hasta la próxima. Hasta luego. Buen día. Gracias. Hasta luego. Adiós. Buen día. No.